hermanos, sean bienvenidos aquí a esta casa de oración, Iglesia Fiel y Verdadero. Es un honor y un gusto que usted esté acá. También los que están ya conectándose a través del internet, sean todos bienvenidos. Hoy, amados hermanos, antes de iniciar, vamos a buscar este salmo que está en el Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Qué bueno que ya haya llegado a este lugar, hermanos. Ya andamos iniciando un poquito tarde, pero dijimos, no, pues vamos a iniciar ya. Salmo capítulo 34, versículo 19. Vamos a darle un tiempo para que lo encuentre. ¿Ya está ahí, hermano? Salmo 34, versículo 19. Pásale. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una vez más, vamos a leerlo todo. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos orando. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche, porque estamos aquí, Señor, porque vamos a comenzar a escuchar tu palabra, Padre. Y te ruego, Señor, que tú ministres cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí presentes, de los que vienen en camino, de los que están ya por internet, de los que nos van a ver por YouTube, Señor. Te ruego, eterno Dios, que tú quites toda distracción de nuestra mente, que quites todo aquello que esté estorbando, Señor, en nuestro corazón, y que seas tú hablando, Señor, a nuestra vida. Porque, Señor, tu palabra, Señor, es más eficaz, Señor, y más cortante que una espada de dos filos. Y queremos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que encuentre cavidad en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Sean todos bienvenidos una vez más. A los que están ya conectándose a través de la página de Facebook, gracias por estar allí. Para los que no me conocen, mis amados hermanos, aquí el hermano Cuthberto transmitiendo desde Zacualco de Torres, Jalisco. Estamos aquí en la calle Manuel Sarabia número 7, para quien todavía alcance a venir, pues que se venga, ¿verdad, hermanos? Hoy en esta bonita noche, mis amados, en esta silenciosa noche, que qué bueno que está en silencio, qué bueno que no hay mucho ruido allá afuera, porque siempre se escucha que hay bandas, siempre se escucha que hay música por un lado, música por otro, pero hoy parece que no, parece que está tranquilo, parece que está en paz aquí el pueblo, ¿verdad? Pero aquí, en esta área, porque allá en el centro, pues está el ruido, todo lo que da, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, hoy quiero hablarles de las aflicciones del justo. Las aflicciones del justo. Y en este caso, las aflicciones del cristiano. Y para iniciar, mis amados, quisiera decirles lo que significa la palabra aflicción. La palabra, saludos a los hermanos Lara, Madrigal, que están viéndonos. La palabra aflicción en el hebreo es la palabra ra, con H al final. Y miren que me encontré un montón de significados, pero escogí solamente algunos. Da a entender que es algo malo. Desde el principio está diciendo que es algo malo. La aflicción no es algo bueno, no es algo bonito, no es algo agradable. Habla acerca de que es un agravio, habla acerca de que es calamidad, habla también acerca de que es castigo, que es desastre, que es algo difícil, que es doloroso, es algo que es duro. Habla también que es como si fuera una sarna. Y también, mis amados, es algo terrible y algo triste. Hermanos, cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones
antes de venir a Cristo. Porque después de venir al Señor, o por lo menos antes, o hay personas que enseñan mal. ¿Cómo es esto? De que a veces te dicen, mira, ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Ven a Cristo y tu vida va a ser muy feliz. Ven a Cristo y va a ser la solución para todo. Ven a Cristo y ya no vas a batallar. Tu vida va a cambiar por completo. Sí, hay cierta verdad en ese tipo de mensaje, pero es una verdad a medias. Es una verdad mocha, porque a veces creemos que por ser cristianos ya no nos va a ir mal. Por ser cristianos ya no nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles. Que cuando éramos del mundo, pues sí, andábamos mal y nos iba mal. Y creíamos que cuando viniéramos a los pies del Señor se iban a acabar todos esos problemas. O eso fue lo que muchas veces nos dijeron. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia nos enseña que aquí, al puro inicio de este versículo, dice que muchas son las aflicciones del justo. No está hablando del mundano, no está hablando del impío, no dice aquí, muchas son las aflicciones del malo. Si dijera así, pues dijimos, pues bueno, al malo le va mal, al malo pues como quiera se porta mal, como quiera anda mal y pues tiene que irle mal en algún momento, ¿no? Pero en nuestra mente no cabe la idea, mis amados, de que al justo le vaya mal. No lo podremos entender tan fácil cuando dice al justo va a tener aflicciones. Y podremos decir, pero ¿qué no somos cristianos? ¿Qué no Dios está con nosotros? ¿Qué no Dios vela por mí? ¿Qué no Dios es todopoderoso para evitarme las aflicciones? Como ya dije ahorita, cosas malas, agravio, calamidad, castigos, desastres. Hermanos, allá en Acapulco, cuando fue lo del huracán, había mucho cristiano. Y aún así llegó el huracán, hermano. Llegó el huracán. Claro, el Señor prometió estar con nosotros. Eso sí tenganlo por seguro. Eso sí lo dijo el Señor. Esto lo vamos a leer también. Pero lo que le quiero dar a entender, hermano, es de que nosotros como cristianos vamos a pasar por muchas aflicciones. Mientras que estemos en este cuerpo, mientras que estemos en este mundo, una de las señales o algo que el Señor Jesucristo nos aseguró era de que íbamos a estar siempre en un lecho de rosas. ¿Eso dijo? No, hermanos. El único que el Señor sí nos aseguró que Él estaría con nosotros, pero que también en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Por qué, hermano? Porque pues hay muchas razones. Realmente, mis amados, yo quise recopilar ciertos versículos, pero hermano, yo encontré que las aflicciones Dios las usa para muchas cosas. Nosotros como humanos creemos que es para un mal, creemos que nomás es para sonarnos, pero no. El Señor usa las aflicciones para muchas cosas, amado, pero ciertamente las aflicciones a nadie nos gustan. A nadie nos gusta. ¿Por qué, hermano? Porque es un momento que te causa tristeza, que te causa desesperación, te causa dolor, te causa mucha angustia. Hermanos, realmente nosotros como cristianos tenemos que aprender a través de las aflicciones. Tenemos que entender que Dios está con nosotros aún a pesar de las aflicciones. Aún a pesar de todo eso, tenemos que entender y confiar en Dios. Porque, amados, si no lo hacemos así, hermanos, no vamos a poder conocer a Dios de manera completa. Nos es necesario pasar las aflicciones. Y, hermanos, yo creo que todos, cuando ya conocimos al Señor, pues hemos pasado por aflicciones terribles. Con los hijos, con la pareja, con nosotros mismos, con alguna enfermedad. Todos. Su servidor nunca va a olvidar la aflicción del 2019. Toda la gente hablando de coronavirus que venía ya en camino para acá. Pero yo tenía mis propias aflicciones, hermano.
que cuando, hermano, yo empecé a caminar, cuando empecé a darme cuenta de muchas cosas, cosas terribles que estaba viviendo yo como esposo en aquel entonces, cuando yo empecé a descubrir ciertas cosas, hermanos, empezaron las aflicciones con mucha violencia. Era algo doloroso, era algo terrible, era vergonzoso, hermanos. Pero mire de que vamos a encontrar en este tema, en esta noche, algunas razones, no son todas, porque realmente era demasiadas razones que te podía yo hablar, pero solamente escogí algunas. Pero algunas razones, amados, como en mi caso, cuando yo pasé por ahí, yo realmente no andaba haciendo nada malo. Allá el mundo, de hecho, hubo muchos hermanos que se disculparon conmigo. Dijeron, hermano, lo juzgamos mal. Yo pensaba que usted andaba mal y que por eso su esposa lo dejó. Porque es lo normal que pasa allá afuera, que el hombre ande mal y que la mujer lo abandone. Pero en mi caso no era así. No era una consecuencia de lo que yo anduviera haciendo, sino que el Señor estaba preparándome para muchas más cosas. Y que era necesario que yo pasara por esos embates de la vida, que yo pasara por esas situaciones, porque el Señor tenía algo preparado para mí más adelante, que era necesario que estuviera yo fortalecido y que yo pudiera aprender a esperar en Él, a confiar en Él, en fortalecerme en Él, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, porque cuando aquella persona se fue, también se llevó con todo y niño, y me quedé solo, hermano, alrededor de 6 meses. Hermano, fue algo muy triste para mí, fue algo muy difícil perder a la mujer que yo amaba, más perder a mi hijo de 2 años. Oh, hermano, era algo muy agresivo que yo como cristiano de momento no lo podía captar. Porque si no, es que dice aquí la Biblia, que esto, que el otro. Y hermano, a los primeros días, pues yo me empezaba a querer pelear con Dios. Tú dijiste que sería más salvo tú y tu casa. Y empezar a reclamar todo aquello. Pero hermano, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito más allá de lo que mis ojos podían ver. Ya algún día les platicaré todo ese proceso. No es el tema, no es el tiempo de testimonios, pero sí lo que vimos también, quien estuvo aquí el miércoles, pudimos ver las aflicciones que también pasó el hermano Chuy, que él está ahorita en silla de ruedas, que él pasó por un accidente y mire, también en su momento fue algo difícil, fue complicado, lo sigue siendo, pero Dios le ha dado la gracia para seguir adelante y no solamente eso, para predicar, hermano, para alcanzar almas allá afuera. Y muchas veces estamos enteros, podemos caminar, podemos movernos, podemos hacer todo, hermano, y no lo hacemos. Mi amado hermano Chuy, el pastor, no puede despegar sus dedos y aún así puede girar las hojas. Y nosotros que tenemos todos los dedos, no lo hacemos. Y eso es vergonzoso, ¿por qué? Porque hermanos, a veces es necesario que lleguen las aflicciones, y ahorita lo vamos a ver al final, casi final. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Muchas veces es porque, el primero que voy a tocar ahorita, que llega la señora aflicción, es porque hay pecado. Pues porque hemos pecado, porque el pecado causa también aflicción. El pecado. ¿Cómo es esto? Sí, uno falla, Dios empieza a hablar contigo y sabes que hiciste mal, sabes que pecaste contra Dios, que pecaste contra Dios, contra el cielo, pecaste con tu cuerpo, contra el templo. Y empieza la aflicción. Viene la aflicción en el sentido de que si es el Espíritu Santo está redarguyéndote y diciéndote que te arrepientas, que no puede estar así. Pero si no escuchas esa voz y luego llega el enemigo para acusarte, hiciste esto. Y si, mira, avergonzaste al Señor, te dices cristiano, hiciste esto y te empieza a acusar. De modo que tú empiezas a alejarte cada vez más, que te empiezas a perder cada vez más y que regreses a ciertos y viejos hábitos que de donde el Señor te había sacado. Eso es lo que provoca el diablo, pero por otro lado, el Espíritu Santo provoca
que tú regreses a Dios, que tú busques a Dios, que tú te rindas. Pero amados, quiero hablar, vamos a ir a buscar este pasaje que está en Job, capítulo 4, ahí atrásito, un poquito atrásito ahí donde andábamos en los Salmos. Job, capítulo 4, versículo 8, un saludo para Lulú, que también ya estaba por ahí, la hermana Lulú ya estando viéndonos, para nuestra colaboradora Arlene, que ya está ahí compartiendo, gracias mi hermana, ahí compártelo en los grupos que tú ya conoces. Job capítulo 4, versículo 8, hermano. ¿Ya está ahí? Dice, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Como yo he visto, dice aquí, los que harán iniquidad y siembran injuria, eso es lo que van a cosechar. Y aquí lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, ya pues lo volvemos a ver en el Nuevo Testamento, donde menciona esto que estoy diciendo. Que todo lo que tú hagas, mi hermano, si tú estás pecando, si tú estás sembrando pecado, tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias. Y eso va a traerle una gran aflicción. Va a traer una gran aflicción, hermano, porque vamos a tener que ser los responsables de lo que nos robamos, de las mentiras que dijimos, de habernos metido con una mujer que no habla de nosotros, de hacernos responsables de un niño que nació fuera de matrimonio. Tantas consecuencias, hermano, que nos vamos a enfrentar por haber pecado contra Dios. Y eso, dígame usted, ¿cree que nos va a dar felicidad? ¿Qué nos va a dar, hermanos? Nos va a dar unas terribles aflicciones, hermano, porque al final de cuentas, tristemente, todo tiene que salir a la luz. Todo va a salir algún día. Algún día hay que enfrentar nuestros hechos pasados, que sí, ciertamente el Señor nos perdona, pero hermanos, hay que cosechar. Y ustedes, hermanos, usted ya ha pasado por ciertas cosas, lo saben, que al momento de estar sembrando en pecado, vamos a cosechar también el pecado, hermanos. Vamos a ir ahí mismo en Job, hermanos, en el capítulo 20. Capítulo 20, en el versículo... Déjame ver si estoy bien aquí, ¿lo noté bien? No, perdón, vamos a Proverbios 1, hermano, perdóneme. Proverbios 1. Proverbios capítulo 1, versículo 31. Dice así, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hermano, ¿puedes sacar el ventilador que está acá para que lo conectes? Porque, ¿o no tienen calor, hermanos? ¿Están bien ahí? Bueno. Dice así, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. No, hermano, menciona aquí, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero hermanos, cuando uno está viviendo un pecado, porque mire hermano, vamos a ser honestos, hermanos, aún siendo cristianos, podemos fallar. Ya que el que dice, no, yo no he fallado, yo no peco, ya se hizo mentiroso delante de Dios. ¿Por qué? Porque está llamando mentiroso a Dios. Entonces, no, yo no he pecado, yo no peco, hermanos. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, lo entiende todo. Y hermanos, delante de Él sabe que podemos fallar en un momento dado. No digo que practiquemos el pecado, que es muy diferente, pero sí podemos fallar. Y cuando fallamos, mis amados, y seguimos persistiendo en aquel pecado o en aquella situación, hermanos, vamos a enfrentarnos a consecuencias terribles, va a venir la aflicción, pero amado, yo no sé
Yo no sé en qué condición venga su corazón hoy en este día. Dios sí lo sabe. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, hermano, que la palabra de Dios nos desnuda y nos discierne y empieza a batallar con nuestros pensamientos. Y empieza a batallar porque no, pues sí, empezamos a pelear, ¿no? Dice el hermano, vamos a imaginar que un hermano sentado lo está diciendo por mí. Seguramente lo dijo por mí. Y mira que yo sé que ando mal. Y sí, hice esto, le golpeé a mi esposa. Miré estas revistas, tomé, fumé, X cosa. Pero la palabra de Dios empieza a pegar con nuestros pensamientos y la idea es de que usted se convenza de que estamos viviendo mal. En caso de que usted venga en pecado, ¿verdad? No los voy a poner a todos en el mismo costal, pero sí, lo que sí quiero dejar claro es de que el pecado produce aflicción. Y claramente que hay más versículos, hay más de qué hablar sobre eso, pero no me quiero enfocar en eso, porque estamos hablando de los cristianos. Y si estuviéramos hablando de las aflicciones del pecador, pues hermano, le seguimos allí. Pero estamos hablando de las aflicciones del justo. Déjeme ver otro versículo más. Vamos a buscar este que está en Salmo 89, ya para seguir con el otro punto. Salmo 89, versículo 30. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Bien. Nomás vea lo que dice esta palabra, vea. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, ¿qué dice ahí? Castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Hermanos, ¿y eso traerá alegría de corazón eso? Eso va a traer aflicción. Eso va a traer una gran aflicción. ¿Por qué? Porque estamos siendo azotados por el Señor y nadie de nosotros queremos recibir esos azotes, hermanos. Vamos a ver también aquí en el Salmos, en el capítulo 42. Tengo muchos versículos, pero no nos van a alcanzar el tiempo, así que voy a nombrar algunos. Salmos capítulo 42, versículo 7. Vamos a leerlo desde el 6. El 5 está bien. Vamos a leer desde el 5, hermano. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y luego menciona, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Dice, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hermanos, hay aflicciones que son severas. Dice aquí que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hay aflicciones, hermanos, que ciertamente son severas. Aflicciones, hermanos, que nos hacen llorar, que nos hacen sentir solos. Aflicciones, hermanos, que nadie nos puede comprender. Que usted las practica con alguien y no es posible. No, nomás te dicen, sí, está bien, todo va a estar bien, pero hermano, no lo pueden comprender. Porque son aflicciones que son severas que usted está pasando, pero depende también su actitud ante estas aflicciones. Depende de cómo usted reaccione, hermano, ante esas aflicciones. Porque usted puede tener una reacción positiva, hermano, y una reacción negativa. ¿Cómo será una positiva?
pues usted debe identificar la razón por la cual está llegando esa aflicción. Si es una aflicción que llegó de la nada, hermano, pues es tiempo de buscar a Dios. Y si es una aflicción que está llegando por consecuencias de su pecado, hermano, tenemos que buscar la manera de arrepentirnos, de venir ante Dios y arrodillarnos, pedirle perdón para que el Señor nos perdone y nos libre de esa aflicción. En todo tiempo, hermanos, hay que buscar de Dios. Esté contento o esté afligido, tiene que buscar de Dios. Hace rato una muchacha me abordó y estábamos hablando de un tema que nada que ver con esto, pero ella decía que muchas veces la gente viene aquí a la iglesia por conveniencia. Dije, bueno, pues sí, podemos venir a buscar de Dios. Dígame, hermano. De buscar a Dios. Y decía, sí, nos conviene, pero el problema es de que a veces las personas vienen, se les quita la aflicción, se les quita el problema, el dolor, el zapato ya no aprieta. Adiós, hermanos, nos vemos y regresamos a donde andábamos. ¿Por qué, hermano? Porque no era cierto que buscábamos de Dios. Llegamos ante Dios, nos arreglaron el asunto, ahí nos vemos. Hasta la siguiente aflicción nos volvemos a encontrar. Y ahí te lo vamos a ver, hermanos. Mire que estamos en el Salmo 66, ahí adelantito. Así que, hermano, que en todo tiempo tenemos que buscar de Dios. Hay un versículo por ahí que no recuerdo dónde está, que vino a la mente ahorita, que decía, ¿hay algún inteligente? Busque a Dios. ¿Hay algún inteligente? Busque a Dios. Porque realmente, amado, tristemente el ser humano busca de Dios cuando está en medio de ¿qué? De aflicciones, de problemas, de angustias, de enfermedades. Ya cuando ya se andan muriendo, cuando el hijo anda mal, cuando hay un problema en la familia, cuando hay una enfermedad fuerte, cuando están en el hospital. Ahí es donde buscamos de Dios todos, hermanos. Pero los más inteligentes buscan de Dios cuando no hay ningún problema, hermano. Porque, hermano, Dios está observándonos. Dios sabe con qué intención usted vino. Dios sabe con qué intención están aquí viéndonos por internet. Dios sabe la intención de su corazón. Y qué bueno que está usted aquí, qué bueno que ustedes están acá, qué bueno que los hermanos están viéndonos por internet, porque, hermanos, estamos buscando a Dios. Pudiéramos estar haciendo otras cosas, pudiéramos andar allá arriba de la fortuna, ¿qué le parece? Pudiéramos andar allá arriba del Himalaya o de cualquier juego mecánico. Pudiéramos estar en el cine, pudiéramos andar en el mar. ¿A poco no está bonito eso? Sí, pero, hermanos, usted y yo decidimos venir a buscar de Dios. Y si usted trae una aflicción, pues qué mejor. Venga y busque a Dios con mayor razón. Dice aquí en el Salmo 66, 12. Vamos a leer desde el 10. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Quién dice que lo hizo? Dios. Una aflicción de este tamaño, hermano. Solamente alguien que conoce a Dios puede seguir adelante, hermano. Pablo, el gran apóstol Pablo, pasó por tantas cosas, hermano. Muchas más cosas terribles que tú y yo, hermanos, juntos. Ese hombre estando en la cárcel, hermano, aún ahí escribía las cartas y las mandaba. Aún estando entre el lodo, ahí están las cárceles tan bonitas. Ahí te pues hasta te llevan de comer y todo. Pero ahí, hermano, entre el lodacero, encadenado, y estar alabando a Dios, estar cantando cantos, hermano. ¿Y usted? No, porque no hay grupo de alabanza, no cantamos. Fíjese qué terrible eso. Pero aquel Pablo, aún a pesar de las aflicciones, aún a pesar de los azotes, de los varazos, las pedradas,
de que se naufragó en el barco porque se estrelló, se andaban ahogando, tantas cosas que le picó una serpiente, hermano, le mordió. Tantas cosas que pasó Pablo, hermano, y usted y yo quejándonos por cualquier cosa, por no decir más feo. Que nos da a entender, hermanos, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que no estamos conociendo a Dios y que renegamos del trato que Dios nos da. Porque aquí dice en el 10, porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. Para sacar la plata, hermano, hay que trabajarle la piedra y darle y ponerle ciertos químicos para que se limpie y todo, y luego trabajarla. Tantas cosas que se hacen para las piedras preciosas. Y hermano, Dios probándolo usted, Dios tratando con usted y usted y yo renegando. Usted y yo renegando con Dios porque, hermano, no podemos soportar la aflicción. Porque es necesario, como vimos arriba en el Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero no se queda allí, sino que dice que Dios lo va a librar de cada una de ellas, hermano. Pero también está en nuestra posición, en nuestra actitud de cómo estamos enfrentando aquello. Y como le digo, si es por pecado, ya lo dije, nos corresponde, no hay más, pedirle perdón al Señor y que el Señor nos trate y que nos limpie aquello, y si es necesario que nos dé con vara, pues que nos dé, hermano, no entendemos. Pues. Pero mire, algunas aflicciones también son útiles. ¿Escuchó bien eso? Algunas aflicciones son útiles. Y aquí, esta está terrible. Porque vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4. Vamos a ir más atrás. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 30. Diga amén cuando esté allí. Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30 al 31 dice así: cuando estuvieres ¿en qué? En angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará de tu pacto que les juró a tus padres. Pero ¿quién dice que lo hace, hermano? Dios. Pero depende de qué, de mi actitud, dice aquí. Cuando anduvieras en esa angustia y te alcanzaren todas las cosas que vemos en los anteriores versículos, si en los posteriores días te volvieres y regresaras a Dios y oyeres su voz, Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia de nosotros, amados, y más de sus hijos. Dice, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que los juró a tus padres. Pero hermano, las aflicciones a veces son necesarias para que tú regreses a Dios. Para que tú regreses a Dios. Eso le pasó también al hijo pródigo, que lo vimos ya también hace ya días, que tuvo que pasar por ciertas aflicciones para reconocer que había pecado contra su padre, había pecado contra el cielo, había pecado contra Dios. ¿Y qué le nació en su corazón? Regresar con su padre. Dijo, mira, pues hasta se me antoja cómo tragan los cerdos. A mí nunca se me ha antojado eso. A mí no. A mí no se me ha antojado eso, y como más verlos cómo tragan, menos. Pero era tanta la necesidad que vio que ella cómo comían aquellos animales y se le antojó. Y dijo, no, pues allá con mi padre los jornaleros comían mejor que yo que estoy aquí batallando. Y reconoció en su corazón y regresó con el Señor. Y hay muchas citas, amados, también aquella de rey Nabucodonosor, cuando reconoció
quién era el grande, pero para eso, antes de que reconociera, cayó como un animal, como una bestia. Y a veces, amado hermano, somos tan tercos, somos tan malos, porque el hombre, el ser humano es malo por naturaleza, que el Señor tiene que permitir una aflicción. Tiene que permitir algo, hermano. Muchas veces es consecuencia de nuestros pecados, pero el Señor permite esas aflicciones para que tú regreses a Dios, para que tú vengas a Dios, hermano. A muchos nos trajo así, hermano. Muchos nos trajo así. Muchos nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Por algún problema, por alguna situación en otra iglesia, por muchas cuestiones, hermanos. Su servidor se alejó de Dios un tiempo. Y dijo, no, ya estuvo, ya, vámonos. No hay chance aquí, no más nada, no esto, vámonos. Acusado por mentiras que se dijeron, acusado por cosas que ni eran verdad, y eso causó aflicción y me fui, hermano. Pero el mismo Dios me regresó, tratando conmigo de nuevo. Porque ¿qué dice aquí el Señor? Que no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto, hermano. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que muchas veces esas aflicciones, si usted ve que le está yendo mal a aquel muchacho, ore por él, pero no le ayude, porque a veces es una aflicción necesaria para que Dios lo traiga para acá. Ayer hablaba con un muchacho y le dije, yo sé, eres un muchacho joven, 26 años, no te interesa buscar de Dios, pero yo dije entre mí, Dios va a permitir una situación y que a la larga vas a venir a buscar de Dios. Dios se va a manifestar de alguna manera u otra y va a tener a aquella persona la oportunidad de buscar de Dios o alejarse más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres, si fuéramos papás de esos muchachos? Orar. Señor, usa esa situación. Señor, usa ese problema matrimonial para que ese muchacho reflexione, abra sus ojos y entienda que está pecando, entienda que está haciendo mal, pero que tú, Señor, no lo destruyas. Dice aquí, no lo vas a destruir, ni lo vas a abandonar, ni te vas a olvidar. Tu palabra dice que seré salvo yo y mi casa, y ese es mi hijo. Tráelo de regreso, usa esa situación. Si cae en la cárcel, mira, hermano, tengo un conocido que está actualmente ahorita en la cárcel porque a una mujer y está allá en Estados Unidos encarcelado. Ese hombre nunca tuvo tiempo de Dios, fue un hombre que se dedicó al fisiculturismo, se puso bien fuertote, ganaba premios, las mujeres lo buscaban por todos lados, ganaba bien, no tiene necesidad de Dios. Y hermanos, pasó ese problema, cayó ya en Estados Unidos, allá cometió ese terrible crimen y ahorita está en la cárcel. Y dice uno, ¿cómo es posible? Tantas cosas que pasó ese hombre, pero ¿sabe qué? En la cárcel conoció de Dios. Este hombre ya se bautizó, este hombre está aprendiendo de Dios, está asistiendo a la iglesia, tiene 1 año o 2, habla conmigo, pide consejo y está ahí, está ahí. Pero hermano, esa aflicción tan agresiva tuvo que haber pasado para que en algún momento se encontrara con Dios allá. Nosotros no podemos cuestionar los métodos de Dios, hermanos. Es que es mi hijo y es que no debe de sufrir, yo lo amo tanto que aquí, acá, hermano, deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia, hermano, tenemos que confiar en que Dios está tratando con aquel muchacho, con aquella mujer, con la esposa, con el esposo. Y cuando veamos que la vara va contra el esposo, como dijo alguien, usted nomás agáchese para que la vara le pegue la cabeza, hermano. Se escucha gracioso, pero así pasa. ¿Por qué? Porque en un matrimonio con el que va a pedir cuentas es con el hombre, para empezar. Por los hijos, con el hombre. Así que si el hombre anda mal, primero va con la cabeza y luego sigue con los demás. Pero hermanos, Dios tiene un propósito para todo, hermanos. Dios no actúa así nomás de la nada, no. Vamos a ir aquí al Salmo 78. Vamos a estar cambiando de libros a cada rato, hermano, pero qué bueno que
que usted está aquí, qué bueno que usted esté aprendiendo esto. Salmo capítulo 78, versículo 34. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor tu Dios. Mire, hermano, que la palabra de Dios es tremenda. ¿Ya está listo? ¿Ya están listos allá? Dice, si los hacía morir, entonces, ¿qué dice? Buscaban a Dios. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero hasta que no miran la situación es cuando se acuerdan, hermano. Yo me acordé también en su momento, dije, pues ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué caí hasta este punto? ¿Por qué cometí estos pecados? ¿Por qué estoy hasta acá, estancado? ¿Por qué? Y me empecé a acordar de que el Señor era mi refugio, de que el Señor era mi todo, que Dios había hecho grandes cosas en mi vida. ¿Por qué yo seguir así, hermano? Que el que falló fue el hombre, no falló Dios. Entonces, hermano, llegó un momento que tenemos que regresar. Pero aquí estamos viendo que las aflicciones, aquí Dios las usa también para hacer regresar a Dios, para que busquemos de nuevo a Dios. Isaías capítulo 10, hermanos. Allá adelante. Isaías capítulo 10, versículo 20. Dice así, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas donde, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de nosotros los cristianos, que yo he hablado también con otros hermanos. Hace no mucho hablé con una persona y me decía el tiempo que se alejó de Dios, el tiempo que estuvo lejos de Dios, por malas decisiones, por estar con alguien incorrecto, por el trabajo, por lo que usted quiera, hermano. Se alejó de Dios a tal manera que dijo, ya tengo tantos años que estoy sin Dios, que perdí la brújula, que no sé qué ando haciendo. Y hermanos, de causa aflicción, yo duré un año, creo, que me extravié, no supo de mí, hermano. Hay un lapso de tiempo que digo, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? Pero hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Nosotros como cristianos, como los que realmente somos cristianos, somos hijos de Dios, la palabra de Dios, ya está en nuestro corazón, ya está la semilla ahí, hermano, y la palabra de Dios no regresa vacía, sino que va a cumplir su propósito en ti, en mí y en aquellos que nos escuchan. Aquellos que a veces pasan por aquí por la calle, escuchan esa palabra y esa palabra queda allí. En algún momento va a surtir efecto. Pero hermano, cuando ya somos cristianos, las aflicciones que pasan a nuestro alrededor es para que regresemos también a Dios, que empecemos a buscar de Él, a invocarle a Él. Porque ya nos dimos cuenta que el mundo no tiene más nada que ofrecernos, que no hay nada más que ofrecernos, que sí, ahorita las fiestas, qué bonito y todos los cohetes y todo, pero son tantos días, se acabó, quedaste gastado, gastaste toda tu semana allí, te emborrachaste, quedaste todo por ningún lado, hermano, y ya, fue todo. No te puedo ofrecer más el mundo, no más. Y nosotros los cristianos, hermanos, que ya probamos del Señor, que ya probamos de su palabra, no vamos a encontrar en ningún otro lugar paz. No vamos a encontrarla ni en el mar, ni en Suiza, ni teniendo dinero. No, hermanos.
El único lugar donde vamos a encontrar esa calma y esa paz es en Dios, hermano. Y que si vienen aflicciones, qué bueno. Pero hermano, fíjese ahí mismo en Isaías 10, en el versículo, ya lo leímos, el versículo 20, perdón, ya lo leímos. Vamos a ir a Ezequiel. Es ahí adelantito, hermano, más adelantito, Ezequiel, capítulo 14. Ay. Qué bueno, hermano, que Dios es bueno con nosotros y que a pesar, que así como nosotros castigamos a nuestros hijos de vez en cuando, que los corregimos, hermano, pues Dios es más excelente que nosotros y Él realmente nos ama más y Él no permite que nos alejemos de Él. Dice Ezequiel, capítulo 14, versículo 10, dice así: y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que se consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel, ¿qué dice ahí? No se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Para que no se desvíe más, hermano. Ya si estás lejos del Señor, si por alguna XY razón te alejaste del Señor, Él va a usar alguna aflicción para que tú regreses a Él, hermano. Y al final, mire, vamos a leer también Jueces, ya estamos terminando, hermanos. Jueces. Vamos para atrás ahora. Jueces capítulo 4. Versículo 3. Cuando ya estemos, hermanos, pasando por esas aflicciones, mira lo que dice Jueces capítulo 4, versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hermanos, había una situación apremiante aquí, una aflicción obvia, pero ¿qué provocó esa aflicción? Que Israel clamara a Jehová. Que Israel clamara a Jehová. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que clamar, buscar con anhelo a Dios. Tiene que buscar con mayor anhelo a Dios, porque hermano ya se dio cuenta que vienen contra usted, que la situación está difícil, que la situación está complicada, que es dolorosa, es un desastre, que es terrible, que es triste. ¿Qué hay que hacer? Clamar a Dios, buscar con anhelo a Dios, no buscarlo solamente como que va, ya encontré aquí, vámonos, no, sino que aquel que dedica tiempo a buscar con anhelo de decir, yo quiero escuchar de Dios, yo quiero que Dios me ayude, con ese anhelo, hermano. Pero si va como aquel que va buscando trabajo para no encontrar, pues nomás llega, toca y vámonos. No. Tenemos que buscar con anhelo. Aquí dice que Israel clamó a Jehová, hermano. Y cuántas veces esos momentos de aflicciones que vivimos, todos los días podemos vivir una situación diferente o complicada. ¿Cuánto tiempo le buscamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Muchas veces no le dedicamos nada, nos la pasamos renegando, nos la pasamos llorando, nos la pasamos triste, de todo, hermano, hablando con otro, pero hermano, hablando con el que deberíamos de hablar, no lo hacemos, hermano. Y aquí estamos viendo que nosotros tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar con anhelo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, hermano. Bendito sea Dios. Dios es bueno, hermano. Dice aquí, son versículos sacados del tema, hermano, pero
Yo le recomiendo que cuando yo toque un versículo, sería bueno que 18, perdón, capítulo 31, versículo 18, sería bueno que usted lo lea con calma y entienda de qué está tratando. Pero vea cómo dice este versículo solamente. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba diciendo, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté, dice, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mis muslos, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Que tenemos que venir a buscar a Dios arrepentidos, que tenemos que reconocer nuestro pecado y que tenemos que buscar a Dios, hermano. Nosotros como cristianos no tenemos otra opción, hermano. Tenemos que buscar a Dios. Pero lo que yo quiero que usted entienda, hermano, de que el justo tiene muchas aflicciones, que muchas aflicciones tiene el justo, hermano. Y ahí entre esas cosas está usted, estoy yo. Y que muchas aflicciones van a llegar, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Dios trae consuelo en medio de nuestra aflicción, hermano. Dios trae consuelo en medio de la aflicción que usted esté viviendo, sea cual sea la aflicción, hermano, por la causa que esté pasando hoy. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 18. Dice el Señor aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, sino que Él vendrá a vosotros. Hermanos, qué triste es cuando encontramos situaciones allá afuera donde los niños quedan huérfanos. No tiene padre, no tiene madre. ¿Quién ve por esos niños? ¿En quién encuentra consuelo esos niños? Mi hijo se pone triste. ¿Con quién viene? Viene conmigo. Papá se pone triste, llora, me abraza. Papá, me pasó esto. Papá, aquí. Papá, esto. Usted viene con su hijo cuando era pequeño, viene y abraza a su mamá. Mamá. Y la mamá lo papacha, papá lo papacha. Pero cuando están huérfanos, ¿quién? Cuando viene va la abuela, y si es que los quiere. Porque cuando la abuela no los quiere, pues, váyase por allá, no me llama nada usted. Que allá están en un lugar guardaditos los niños, esperando que alguien los adopte, sin saber qué tipo de padres les va a tocar. Pero hermanos, nosotros tenemos un Padre que Él prometió que no nos dejaría huérfanos. Hermano, cuando usted tenga una aflicción, usted puede encontrar consuelo en Dios porque Él es su Padre. Y puede ir con su Padre a llorar como un niño. Y puede buscar a Dios en cualquier momento del día porque Dios es su Padre, hermano. Dios está allí para que usted encuentre ese consuelo, para que encuentre esa fortaleza en medio de cualquier aflicción que usted esté viviendo, porque hermanos, en este mundo, en este cuerpo, vamos a tener aflicciones muchas veces, hermano. Ya no quiere sufrir, hermano, pues ya pídale a Dios que se muera, porque aquí va a tener aflicción, hermano. Y esto lo digo de manera irónica, porque hay mucha gente que se va por la puerta fácil, se cuelga, hermano, porque ya no aguantó la aflicción, teniendo un Padre grande esperando, un Padre amoroso, que hermano está ahí para consolarnos a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello, hermano, porque mire, como esos niños que le digo, ¿quién nos consuela? ¿Quién, hermano?
Vamos a ir a Mateo, ahí atrás. Mateo capítulo 11. Versículo 28. Mire cómo el Señor, yo hermanos me sorprendo porque el Señor está ahí presto, hermano, para nosotros, pero nosotros muchas veces no le buscamos. Dice aquí en el 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermano. Pero no, nosotros muchas veces queremos cargar con nuestros problemas, con nuestras aflicciones. Hermanos, sabemos lo que dice ahí mismo en Juan 16:33. Vamos a leerlo también, ya para terminar, hermano. Que se lo dije ahorita al principio, perdón. Se lo dije al principio, pero quiero que lo lea usted, que lo tenga ahí presente. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermano, es importante para mí en esta iglesia fiel y verdadero que usted conozca de Dios, que usted conozca al Señor Jesucristo, que conozca las promesas que Dios tiene para usted. ¿Para qué, hermano? Para que usted tenga el conocimiento de que cuando lleguen esas aflicciones, hoy en esta noche, cuando lleguen esas aflicciones o si usted está en esa aflicción, usted pueda buscar de Dios y entender que el Señor está presto, que está ahí para consolarle, hermano, que Dios no está allí para azotarle, porque el Señor es como un buen padre y que no estamos huérfanos, hermano. Que podamos tener esa tranquilidad de que en Él tenemos paz, pero que tenemos que confiar en Él. Y para poder confiar en alguien, tenemos que conocerlo. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Para poder confiar en Jesús, tenemos que conocer más de Jesús. Si usted no confía totalmente en Dios, es porque no le conoce por completo, que nomás tiene una idea, una figura de lo que es Dios, pero no le conocemos por completo, o porque nos hace falta conocer más. Y en esta noche, hermanos, yo voy a pedir que se ponga de pie. Yo voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano, y que abra su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses. Permítame. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Vamos a terminar con esta porción de la Biblia. Hay muchos versículos que quedaron pendientes, pero ya no alcanzo a tocarlos. Dice ahí en el versículo 15, 5:15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Dice el 16, está siempre que gozosos. Y dice el 17, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que estemos orando sin cesar y que demos gracias a Dios en todo. Y cuando menciona dar gracias en todo, también incluye en el tiempo de aflicción. También incluye en ese tiempo en el cual usted está pasando por aflicción. Y hoy en esta noche, mi amado hermano, si usted está viviendo en esa situación, ya sea por consecuencia del pecado, ya sea porque el Señor quiere traerlo de nuevo para con Él, o ya sea una aflicción de las cuales el Señor Jesús dijo que tendríamos en este mundo, quiero que en esta noche podamos descansar en Él.
que podamos venir confiadamente ante el Señor, reconociéndole que Él es todo, que Él es nuestro Padre, y que vamos a depositar todas esas cargas que hay en nuestro corazón, todas esas aflicciones que hay en nuestro corazón, lo vamos a poner en Él, y que Él nos dé consuelo. Así que en esta noche, hermano, vamos orando de esta manera. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Señor. Hemos conocido un poco más de ti, Señor, a través de tu palabra. Pero, Señor, queremos seguir conociéndote cada vez más, porque queremos confiar cada vez más en ti, Señor. Sabemos que nuestra mente no nos alcanza para entender todo del todo de ti, Señor. Pero que tú nos reveles lo que sea necesario para poder confiar cada vez más en ti. Hoy en esta noche, Señor, yo vengo con esta aflicción en mi corazón, con esta situación de mi hijo, tal vez de mi esposa, tal vez de mi esposo, de mi yerno, de mi nuera, esta aflicción en mi trabajo, esta aflicción porque no tengo el sustento económico para esta semana, esta aflicción de mi enfermedad, de aquella asma, de aquel hueso que me duele, de aquel dolor de cabeza, esta aflicción del espíritu, esa tristeza que me invade por la muerte de un familiar, por la muerte de alguien, por un pasado terrible, un pasado que me persigue, esta aflicción que no me deja descansar por las noches. Señor, quiero pedirte que la tomes, Señor. Yo te entrego mi aflicción, Señor. Y yo te doy gracias por esta situación que estoy viviendo, por este momento difícil que estoy atravesando, porque tu palabra dice que demos gracias en todo, porque esa es tu voluntad. Y que asimismo dice que estemos gozosos, que tú traigas ese gozo a mi corazón y que me dé la actitud correcta para seguir adelante, porque Señor, tu palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, Señor, pero que tenemos que confiar en ti. Que muchas son las aflicciones del justo, pero que tú nos vas a librar de cada una de ellas, Señor. Sea la aflicción que sea, tú nos vas a librar de cada una de ellas, Señor, pero tú nos mandas a que siempre estemos gozosos, que estemos orando sin cesar, Señor. Un espíritu que esté orando en cada situación, en cada momento, Señor, en el trabajo, mientras que nos bañamos, mientras que comemos, mientras que caminamos, mientras que estamos, Señor, en alguna situación, que estemos orando constantemente y siempre dándote gracias por todo, así sea bueno, sea malo, sea triste, porque, Señor, sabemos hoy que muchas veces esa aflicción tiene un propósito para nuestra vida, Señor. Y oramos para que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la fortaleza, nos dé el consuelo, Señor, nos dé la paz que necesitamos y que tú nos dé la gracia, Señor, para soportar y para seguir adelante, mi Señor. Oh, bendito Dios, confiamos en ti plenamente, Señor. Y creemos que tú nos vas a librar, Señor, de cada una de las aflicciones que podamos estar atravesando, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, y amén, y amén. Pues, mis amados, que la paz del Señor Jesucristo inunde su corazón, que el Señor le dé la gracia, la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante, hermanos, y si Dios quiere, aquí nos estaremos viendo el próximo miércoles, para seguir aprendiendo y conociendo cada vez más del Señor. Amén. Pues saludados unos con otros, mis amados, que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes, que Dios les bendiga. Gracias también, que Dios les bendiga allá en internet y por YouTube. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Bendiciones, recordándoles siempre que Jesucristo es nuestra única esperanza. Saludos.